¿Qué pasaría si, enterrado profundamente en tu sangre, hubiera evidencia de un imperio que la historia olvidó? Conquistaron con la espada, pavimentaron caminos a través de montañas, grabaron a sus dioses en mosaicos, y, sin embargo, dejaron casi nada en nuestro ADN. Este es el paradoxo romano de Marruecos. Caminas por los agrietados caminos de mármol de Volubilis, antigua sede de templos, termas, inscripciones en latín. Construida bajo el emperador Claudio después de anexar la Mauretania Tingitana en el año 44 después de Cristo, esta ciudad era el límite occidental de uno de los imperios más poderosos de la historia. Volubilis no era un puesto fronterizo. Acuñaba monedas, imponía la ley romana y, para el siglo II, incluso gozaba de estatus de municipium, lo que significaba que sus ciudadanos tenían derechos romanos. En lugares como Sala Colonia, la actual Rabat, y Tingis, Tánger, Roma no era solo una visitante, estaba incrustada. Y sin embargo, cuando los genetistas modernos secuencian los genomas de hombres marroquíes, especialmente de comunidades indígenas amazigh, bereberes, encuentran algo asombroso. Más del 80% de los marcadores del cromosoma Y se remontan al haplogrupo M81, una línea nativa del norte de África desde hace más de 14.000 años. Mientras tanto, la llamada firma romana, el haplogrupo R1b, aparece en apenas un 2 a 3%. Eso es menos que un rastro. Apenas un susurro. ¿Cómo puede un imperio tan presente en la piedra estar tan ausente en la sangre? Porque el poder no siempre se transmite a través de los genes. Los romanos construyeron ciudades, nombraron élites bereberes, grabaron la tierra, pero su presencia fue dirigida por élites, no masiva. La mayoría de los colonos romanos en Marruecos no venían de Roma misma, sino de Hispania, la península ibérica. Y eran pocos. Las 20.000 personas que vivían en Volubilis. Las estimaciones arqueológicas sugieren que solo entre un 10 y 20% eran de origen romano o ibérico. El resto, amazigh. Locales. Indígenas. Esto es lo que los científicos llaman un palimpsesto genético, como un pergamino antiguo reescrito una y otra vez, donde las historias anteriores todavía se ven débilmente bajo la nueva tinta. El dominio cultural no significaba una transformación demográfica. El ADN no recuerda la gloria. Recuerda quién se quedó. Quién se casó. Quién tuvo hijos. Y en Marruecos, esos no fueron los romanos. Dejaron sus estatuas, pero no sus hijos. Pero si Roma no reescribió el genoma de esta tierra, entonces ¿de quién es el legado que yace enterrado bajo sus ciudades? Mucho antes de Cartago o Roma, un pueblo se alzó en Taforalt. Y su ADN aún habla. Enterrado no bajo ciudades, sino en una cueva. Una cueva llamada Grotte des Pigeons, cerca de Taforalt en el noreste de Marruecos. Oculta tras capas de piedra caliza y tiempo, este lugar, silencioso por miles de años, fue finalmente abierto en 2018 por un equipo internacional de genetistas y arqueólogos. Lo que encontraron no solo era antiguo. Era revolucionario. Restos humanos que datan de hace 15.000 años. Y por primera vez en la ciencia africana, se extrajo ADN nuclear de esos huesos. No solo fragmentos. No solo conjeturas. Cadenas enteras de memoria genética. Este fue el genoma más antiguo jamás secuenciado en el continente africano. Y sus resultados sacudieron al mundo. El pueblo de Taforalt no pertenecía a una sola región. Su ADN era una fusión, 2/3 de ascendencia relacionada con los natufienses del antiguo Levante y 1/3 de un linaje subsahariano profundo nunca antes registrado. Una población híbrida. Un puente entre continentes. Prueba viviente de una temprana migración de regreso a África desde Eurasia, miles de años antes incluso de que comenzara la era neolítica. Y dentro de esos huesos había una sola línea del cromosoma y que aún late en venas modernas. M81. La sangre bereber. Este haplogrupo,
que se cree surgió hace unos 14.200 años en el norte de África, ha resistido a todos los imperios. Todas las invasiones. Desde puertos fenicios hasta ciudades romanas y dinastías arabizadas, el M81 todavía domina en comunidades rurales bereberes, alcanzando más del 80% de prevalencia en algunas regiones. Esto no es un fantasma. Esto es resistencia genética. Mientras los generales romanos dejaron estatuas y los comerciantes fenicios dejaron ánforas, los hombres de Taforal dejaron un código intacto. Incluso hoy, en las montañas del Rif, el Atlas, el Anti-Atlas, esta línea perdura. No eran reyes. No eran conquistadores. Pero resistieron. Su historia no fue escrita en piedra, fue escrita en células. Y permaneció allí, intacta, hasta que la ciencia finalmente los alcanzó. Pero cuando los fenicios llegaron desde el este, no solo trajeron bienes, trajeron identidad. ¿O acaso no? Construyeron templos, dominaron los mares, y sin embargo, el ADN de los fenicios casi desapareció. ¿Por qué? Durante siglos, creímos que los fenicios sembraron su identidad en todo el Mediterráneo occidental, desde Tiro y Sidón hasta Cartago y los puertos de Marruecos. Pero, ¿y si toda esa creencia estuviera equivocada? Porque en 2025, un estudio genómico histórico sorprendió al mundo, en más de 200 restos púnicos antiguos, tomados de Túnez, Argelia, Sicilia e incluso de las ruinas de Cartago misma. Los investigadores encontraron casi ningún rastro de ADN levantino. ¿La gente que llamamos Fenicia? No eran de Fenicia. Sus firmas genéticas se parecían más a las de isleños del Egeo. Sicilianos. Ibéricos. Locales. La expansión no fue biológica, fue económica. Una red comercial. Una marca. Una máscara. Y el asombro no termina ahí. En Cartago, en una cripta bajo la colina de Birsa, un joven fue enterrado, siglo VI a.C. Sus restos fueron momificados, cuidadosamente preservados. Pero cuando los científicos secuenciaron su ADN mitocondrial, no encontraron rastro de Líbano, ni de Tiro, ni de Levante. Encontraron el haplogrupo U5b12-1, un linaje materno europeo, más común en la península ibérica que en Oriente Medio. Este fue el joven de Birsa. Y su genoma lo puso todo en duda. Porque este no era un migrante fenicio. Era alguien nacido de sangre europea, posiblemente adoptado en una élite cartaginesa o hijo de una familia mercante mixta. No descendía de Canaán. Descendía del mar. Y sin embargo, los fenicios sí llegaron a Marruecos. Del siglo IX al VI a.C., construyeron puertos comerciales a lo largo de la costa marroquí, Lixus, Mogador, Sala, Tingis. Estos no eran fuertes. Eran almacenes. Fábricas de sal. Vats de salsa de pescado. Templos a Baal junto a fosas de teñido al aire libre. Pero mientras los templos permanecieron, sus linajes se desvanecieron. Entonces, ¿a dónde fueron? Los historiadores ahora sospechan la verdad, la migración fenicia a Marruecos no fue un movimiento masivo. Estuvo liderada por unas pocas familias, comerciantes, sacerdotes, administradores, que se mezclaron con los locales, adoptaron esposas locales y dejaron tras de sí apenas susurros genéticos. ¿El legado cultural? Enorme. ¿El impacto genético? Apenas medible. Pero en la costa marroquí, permanece una señal genética oculta y podría ser el último susurro fenicio. ¿Qué pasaría si el ADN fenicio aún persiste, no en nombres ni en ruinas, sino en una hebra específica transmitida de padre a hijo? Durante siglos, los arqueólogos persiguieron estatuas y tablillas. Mapearon puertos y cerámicas, trazaron rutas marítimas a través del Mediterráneo. Pero la verdadera evidencia, la prueba de presencia, nunca estuvo en lo que los fenicios dejaron atrás. Estuvo en lo que dejaron dentro.
En 2008, un estudio genético histórico dirigido por Chris Tyler Smith en el Wellcome Trust Sange Institute reveló algo asombroso. Los investigadores encontraron un conjunto de 6 marcadores del cromosoma Y, PCS1 y APC6+, vinculados directamente a linajes masculinos fenicios. No eran solo antiguos. Eran precisos. Localizados dentro del haplogrupo J2, una línea paterna común en el Mediterráneo oriental. Y entonces ocurrió algo extraño. Estos marcadores, especialmente J2-PH3959 y J2-M410, comenzaron a aparecer en lugares inesperados. A lo largo de la costa atlántica de Marruecos. En comunidades cerca de Lixus, Mogador, Sala y Tánger. Todas antiguas colonias fenicias. Todas lejos del Líbano. En algunos de estos pueblos costeros marroquíes, las frecuencias de J2 alcanzan hasta un 6%. No es abrumador, pero tampoco aleatorio. No es un rastro dejado por conquistadores, sino por comerciantes, colonos, esposos. Hombres que llegaron en barcos, permanecieron por generaciones y se disolvieron en la multitud. Más profundamente, los investigadores notaron linajes maternos, haplogrupos de ADN MTH, JT y V, que fluían desde el acervo eurasiático. Evidencia de matrimonios, no solo de mercados. Familias construidas en el límite del imperio. En genética, esto se llama aislamiento por distancia, cuando pequeños grupos se asientan en bolsillos costeros y sus linajes sobreviven por siglos, intactos. Transmitidos a lo largo de generaciones como un código oculto, invisible hasta ser revelado por la ciencia moderna. Así que, aunque la firma cultural de los fenicios pueda haberse desvanecido, en su alfabeto, en sus templos, un fantasma genético permanece, especialmente en los bordes de Marruecos. Susurran no desde la piedra, sino desde las células. Pero cualquier señal fenicia pronto sería ahogada por una ola demográfica mucho mayor. Los romanos. Los romanos vinieron con caminos y leyes, pero se marcharon dejando apenas una gota de ADN. En el año 44 después de Cristo, tras la muerte del rey Ptolomeo de Mauritania, el emperador Claudio anexó el reino y lo dividió en 2 provincias imperiales. Mauretania Tingitana al oeste y Mauretania Cesariense al este. Pero esto no fue solo conquista, fue infraestructura. Burocracia. Diseño urbano. Un mundo romano trasplantado en suelo bereber. En Volubilis, el imperio dejó su marca. Templos a Júpiter, acueductos, termas con mosaicos que aún brillan bajo el sol marroquí. Este era el extremo occidental de Roma, más cerca del Atlántico que del Foro. Pero caminaba, hablaba y cobraba impuestos como el centro del imperio. Inscripciones en latín llenaban los foros. Los mercados bullían bajo columnas de mármol. Y sin embargo, mira más de cerca. ¿Los nombres en las lápidas? Amasig. Bereberes. Locales. Los soldados que patrullaban las fronteras eran auxiliares ibéricos, no élites romanas. ¿Los comerciantes? Nativos. ¿Los hogares? Híbridos. Los estudios arqueológicos estiman que en ciudades como Volubilis, solo entre un 10 y 20% de la población era de origen romano o ibérico. El resto eran habitantes locales, absorbidos en la maquinaria legal y económica del imperio, pero no reemplazados biológicamente por él. Y el ADN lo confirma. En el Marruecos moderno, la firma del haplogrupo R1b, común en poblaciones romanas y de Europa occidental, aparece en apenas un 2 a 3% de la población masculina. Estadísticamente irrelevante, si Roma hubiera reconfigurado esta tierra con su sangre, la evidencia sería innegable. En su lugar, vemos el dominio continuo del M81, el cromosoma y bereber. Roma gobernó con leyes y caminos. Pero no reescribió el genoma. Administró, no asimiló. Este fue un imperio de formas, no de padres. Porque a veces, el imperio no cambia quién eres, solo pone un nuevo sello en tu pasaporte. Pero incluso Roma cayó,
y con su caída llegó una breve tormenta desde el norte. En el año 429 después de Cristo, una tormenta germánica barrió el África romana. ¿Pero dejaron los vándalos un legado en nuestros genes? No eran de esta tierra. No hablaban sus lenguas. Y, sin embargo, en la primavera del 429 DC, más de 80.000 vándalos, hombres, mujeres, niños, cruzaron desde Hispania hacia el norte de África. No por azar, sino por oportunidad. Liderados por el rey Genserico, cabalgaron sobre el colapso de un imperio romano agonizante. En menos de una década, tomaron Cartago, quebraron el control de Roma y declararon un nuevo reino vándalo que se extendía desde Tingis en el oeste hasta Tripolitania en el este. Por un momento, fueron reyes. Los vándalos ocuparon Volubilis, pasaron por Sala Colonia e impusieron su dominio en ciudades romanas en ruinas. Los mosaicos se dejaron desvanecer. Las inscripciones latinas fueron borradas. Y las iglesias cristianas, incendiadas. Pero aquí está el misterio. A pesar de su brutal avance, los vándalos dejaron casi nada en el ADN de Marruecos. Encuestas genómicas modernas, incluyendo análisis profundos del cromosoma y de 2020 y estudios autosómicos, detectan menos del 1% de ascendencia germánica en las poblaciones marroquíes. Un rastro fantasma. ¿Por qué? Porque los vándalos no echaron raíces. No se mezclaron. Gobernaron como saqueadores, no como colonos. No trajeron infraestructura, ni instituciones, ni lengua que perdurara. Y en el año 534 después de Cristo, los bizantinos aplastaron su reino, entrando bajo el emperador Justiniano y recuperando el África romana. Lo que siguió fue caos. El poder oscilaba entre emperadores lejanos y caudillos locales. Y en esta tierra fracturada, esta tierra agotada, llegó algo mucho más permanente. Una migración no de ejércitos, sino de identidad. Porque en el año 681 después de Cristo, un nuevo poder llegó, no solo para gobernar, sino para transformar el destino genético de Marruecos. Lo que Roma y Cartago no pudieron hacer en siglos, los árabes lo hicieron en décadas. ¿Qué pasaría si te dijera, que en apenas unas generaciones, el rostro de Marruecos cambió, para siempre? Los primeros ejércitos árabes cruzaron al Magreb ya en el año 670 después de Cristo, bajo el general Omeya Uqba ibn Nafi, tejiendo islam, árabe y nueva gobernanza en las ciudades costeras. Pero la verdadera transformación llegó en el siglo XI, cuando los Banu Hilal y los Banu Sulim, oleadas de tribus árabes, fueron lanzados por el califato fatimí. Los historiadores estiman que entre 250.000 y 1.000.000 de estos nómadas entraron al Magreb entre 1051 y 1110 después de Cristo, buscando nuevos pastos, nuevas promesas, nuevo poder. Su impacto no fue solo cultural, fue genético. Hoy, el haplogrupo J1M267, la firma de un linaje paterno árabe, representa cerca del 30% de los cromosomas y en Marruecos. Y en áreas como Argelia y Túnez, los porcentajes son aún más altos. Esto no es una huella fantasma, es verdad biológica. Los colonos se mezclaron. Sus dialectos se fusionaron en el Darija. Sus nombres reemplazaron a los antiguos. Y con el tiempo, cualquier indicio de origen bereber en muchas familias quedó enterrado, si no olvidado. Los estudios científicos lo confirman. Un análisis genómico de 2017 concluyó que estas olas no fueron superposiciones culturales, fueron tormentas demográficas que remodelaron la estructura genética misma del Magreb. Imagina las llanuras de Marruecos en el siglo XII, las tiendas de los Banu Hilal salpicando la estepa, sus rebaños pastando donde antes crecía trigo, sus cantos en árabe resonando en los valles del Atlas. En una generación, lengua, ley y linaje habían cambiado. Y sin embargo, este cambio dramático enterró una historia aún más profunda. ¿Y si no todo ese ADN árabe vino marchando desde la península arábiga? ¿Y si algunos de esos linajes ya estaban aquí, ocultos, esperando,
listos para ser reclamados. ¿Pero qué pasaría si no todo ese ADN árabe viniera de Arabia? Una ascendencia más profunda se esconde dentro. El linaje árabe más común en Marruecos podría no ser árabe en absoluto. ¿Y si todo lo que creía saber sobre identidad fuera una mala lectura de la caligrafía de la historia? A menudo tratamos la genética como una huella dactilar, una línea directa de nuestro presente a nuestro pasado. Pero a veces, la señal miente. O, al menos, se oculta. Tomemos el haplogrupo J1M267, el mismo linaje que acabamos de vincular a las migraciones de los Banu Hilal en el siglo XI. Es común en Arabia, sí. Pero cuando los científicos empezaron a descomponerlo, subclado por subclado, apareció una imagen diferente. Algunas ramas de J1 son antiguas. No solo preislámicas, sino preárabes. Los investigadores encontraron subclados como J1, P58 que ya existían en agricultores neolíticos de Levante hace más de 9.000 años. Mucho antes de que el Corán fuera recitado, mucho antes de que el desierto se convirtiera en fuente de imperio, estos linajes estaban cultivando, navegando, asentándose a lo largo del Mediterráneo oriental. Y luego está J2. A menudo agrupado en la categoría árabe, pero profundamente conectado al mundo púnico, a Anatolia y al Levante de la Edad del Bronce temprano. Estudios de restos antiguos en sitios como Birsa en Túnez y Sidón en Líbano revelan linajes J2 siglos antes de que el Islam se expandiera. Entonces, ¿cuándo decimos ADN árabe en Marruecos, estamos nombrando un origen? ¿O repitiendo una conquista? Porque lo que parece un marcador genético del siglo XI, puede, en verdad, ser un vestigio mediterráneo de miles de años. Adoptado, remodelado, renombrado por olas de imperios. En términos genéticos, a esto lo llamamos ascendencia convergente, cuando el mismo marcador aparece en diferentes tiempos y lugares, por diferentes razones. Una máscara prestada. Un nombre viajero. Y esto no es solo ciencia. Es profundamente personal. Porque millones de marroquíes que hoy caminan por las calles, hablando árabe, rezando en árabe, pueden portar un legado mucho más antiguo, mucho más diverso, de lo que jamás imaginaron. Pero en este denso mosaico genético, un linaje aún se eleva sobre el resto. Todos los imperios intentaron reescribirlo. Ninguno lo consiguió. No fue escrito en piedra. No fue grabado en una columna. Fue escrito en sangre, más antiguo que Cartago, más antiguo que Roma, más antiguo que la palabra imperio misma. Esta es la historia del M81. Imagina esto, hace aproximadamente 14.200 años, cuando las cadenas de la edad de hielo se derretían, un hombre fuera de la cueva de Taforalt, o en las montañas del Rif. Portaba una mutación del cromosoma y tan perdurable que aún resuena en millones de hombres marroquíes de hoy. Esa mutación es M81. Camina por cualquier aldea amasí hoy, bajo los cielos de cedro del Alto Atlas, a través de los campos en terrazas de Tubcal, y entre el 60 y 80% de los hombres portan M81. No es solo un marcador, es un santuario, un testimonio. Incluso cuando Cartago enviaba sus comerciantes, Roma levantaba sus estandartes, los jinetes vándalos tronaban, o Bizancio se extendía a través del Mediterráneo, este linaje permaneció invicto. No fue ganado por conquista. Fue preservado por un pueblo enraizado en estas montañas, estos valles, estas piedras. Gente que vistió armaduras latinas, habló árabe, pero cuyos padres e hijos aún portaban la misma línea antigua. En el siglo XXI, mientras los amasig han reavivado su lengua, sus tatuajes, sus festivales, el renacimiento del Tamasikt, el M81 se convirtió en algo más que ADN. Se volvió identidad. No una reliquia del imperio, sino un cordón vital hacia la tierra. La paradoja es impactante, los imperios borraron alfabetos, leyes, incluso lenguas. Y sin embargo, sus batallas, sus tratados, sus grandes historias, no pudieron borrar un código incrustado en el hueso.
M81 sobrevivió porque la identidad no solo se enseña, se porta. Y al pararnos en la encrucijada entre historia y genoma, vemos que este linaje antiguo no solo sobrevivió, perduró, en el núcleo de lo que Marruecos siempre fue y sigue siendo. Pero ¿cómo se preservaron todas estas historias, borradas y sobrevivientes, en primer lugar? No toda historia se pierde por la guerra. Algunas desaparecen en silencio. Hay una clase de olvido que no necesita fuego ni espada. Sin invasión. Sin exilio forzado. Solo silencio. Desaparición tranquila, con el tiempo. Se llama deriva genética. Imagina a un soldado romano en Tingis, su sangre mezclada con una mujer local, su hijo nacido bajo cielos de olivo. Él vive, muere, su nombre se desvanece. Pero su ADN debería permanecer. Solo que no lo hace. Porque no todo linaje sobrevive. Por puro azar, algunas líneas terminan. Hijos que no tienen hijos. Un cromosoma y raro que muta. Una hija que no transmite ninguna firma paterna. Y con el paso de generaciones, historias genéticas enteras simplemente se disuelven, no borradas por la violencia, sino por las matemáticas. En genética de poblaciones, esta aleatoriedad es aterradoramente precisa. Los modelos estadísticos muestran que incluso un haplogrupo dominante puede desaparecer en poblaciones pequeñas. ¿Un subclado fenicio alguna vez común? Extinguido en 5 generaciones. ¿Una línea mitocondrial romana? Tragada por los siglos. Es como perder una voz en una multitud que no deja de crecer. Y lo que queda, no es la historia completa. Es solo lo que logró resistir. Sobrevivientes de una lotería aleatoria escrita en carne. Así que, cuando decimos no hay ADN romano en los marroquíes modernos, eso no es prueba de ausencia. Es el eco de una desaparición. 1000 tumbas etruscas, 1 millón de nanas no escritas, perdidas sin rebelión, sin guerra, solo desvanecidas suavemente en el tiempo. Porque en el gran archivo de nuestra especie, el ADN no es un historiador. Es un sobreviviente. Y no siempre recuerda a los más ruidosos. Solo a los más duraderos. Entonces, ¿qué puede decirnos el ADN sobre quiénes somos y quiénes fuimos? ¿Quiénes somos, cuando las ruinas dicen una cosa y el ADN dice otra? Párate en la sombra de Volubilis al amanecer. Toca las inscripciones latinas caídas. Escucha al viento pasar por lo que alguna vez fue un foro romano. Las piedras hablan de imperio, columnas, mosaicos, los huesos de la ley. Pero bajo esas mismas piedras, el ADN cuenta otra historia. Los constructores, susurra, eran en su mayoría bereberes. No los senadores. No los generales. El pueblo. Volubilis, Lixus, Tingis, ciudades trazadas con líneas romanas, pero sostenidas sobre hombros bereberes. Piedras moldeadas por el imperio, pero reconstruidas, preservadas y habitadas, por aquellos que nunca fueron escritos en la historia oficial. Y aquí es donde la contradicción se convierte en algo más profundo. Porque las ruinas recuerdan la conquista. El ADN recuerda la supervivencia. Y las historias transmitidas de abuelas a nietos, esas recuerdan la identidad. El genoma no es una biografía. Es un fragmento. Una astilla de luz. No puede decirte qué oraciones susurraron tus ancestros, qué dioses temieron, en qué dialecto entonaron sus nanas. Pero puede mostrarte hasta dónde caminaron. Cuántas veces fueron conquistados, y cuán rara vez desaparecieron. Porque cada vez que el imperio tocó la puerta, Marruecos se dobló, pero nunca se quebró. Su pueblo tomó nuevos nombres, nuevos alfabetos, nuevos dioses, y los hizo suyos. Así que, cuando leas tu informe de ascendencia, y diga 20% árabe, 10% ibérico, 2% levantino, 60% bereber, no es solo ciencia. Es supervivencia en números. No eres romano. No eres fenicio. No eres árabe. Eres todos ellos. Y más.
En el próximo episodio, la huella de ADN bereber en Iberia, ¿colonizaron los norteafricanos España?